En el norte del Líbano, a 30 kilómetros de la frontera con Siria, se encuentra Trípoli. Trípoli es la ciudad más pobre del país. En el centro, la mayoría de los negocios están cerrados. El mercado del oro, un lugar bullicioso hace apenas 2 años, está hoy vacío. A las tiendas solo vienen los vecinos a vender sus últimas pertenencias. Vine a vender este anillo y este también. Este es de 18 carates. Sí, exacto. Esta jubilada se desprende de las últimas joyas que le quedan. Son lo único que le permitirá seguir adelante. Nuestra situación es terrible. El gobierno nos está dejando morir. Es una lástima por las joyas, pero tengo 4 hijos que alimentar. Por esto le doy $155. ¿Solo? Tenga. También traje joyas de plata. Hoy vende la alianza de su marido para comprar comida para su familia. Voy a comprar un poco de harina, arroz, bulgur y algo de carne. Que Dios nos asista. La crisis económica que vive el país ha azotado Trípoli con toda su fuerza. 5.000 libras por un manojo de acelga. Algunos puestos todavía ofrecen productos, pero los precios de los alimentos se han disparado. ¿Cuánto cuesta el pescado? 70.000 libras. Con una rebaja de 5.000 libras. Gracias. ¿Cuánto cuestan los muslos de pollo? 40.000 libras. Y los cuellos, 28.000. Antes se los dábamos a los perros. Ahora nos los comemos nosotros. El pollo y el pescado cuestan hoy 15 veces más que hace 2 años. Pero aunque los precios se dispararon, los sueldos de los libaneses no han aumentado. Alimentarse se convirtió en un desafío diario. Imagínese, cuando gobernaba nuestro antiguo primer ministro, al que el gobierno actual llama incompetente, este paquete de arroz costaba 2.500 libras. Hoy cuesta 7 veces más. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo van a comer los pobres de este país? De los 128 diputados, o mejor dicho, de los 128 imbéciles, no hay ni uno solo que sea humano. La ira no deja de crecer en el país en los últimos años. El 17 de octubre de 2019 explotó por primera vez. ¡Todos fuera! Los libaneses salieron unidos a las calles por primera vez desde el final de la guerra civil para exigir la dimisión del gobierno. Hasta hace no mucho, el Líbano recibía el apodo de la Suiza de Oriente Próximo. La economía era fuerte y el país atraía capitales de todo el mundo. Este pequeño país limita con Siria e Israel. Los cargos gubernamentales se dividen desde hace décadas entre cristianos, musulmanes suníes y musulmanes chiitas, un delicado equilibrio que se mantuvo durante mucho tiempo. Pero todo cambió en 2019. El sistema bancario colapsó. Los inversionistas se fueron del país y con ellos los dólares. La inflación superó el 140%. En ese momento, la tasa más alta del mundo. ¿Cómo sobrevivir cuando se gana una cuarta parte de lo que se gasta? La moneda nacional, la libra libanesa, perdió el 90% de su valor. Son como billetes de Monopoly. Esta crisis sin precedentes sumió en la pobreza a gran parte de la población libanesa. Si no fuera por la comunidad cristiana, se habría muerto de hambre, literalmente. El gobierno desperdició las inversiones. Ahora el suministro eléctrico solo funciona unas horas al día. Este es el Líbano de hoy. Además, desde hace más de 10 años, el Líbano debe gestionar la llegada de 1,5 millones de refugiados sirios. Algunos culpan al gobierno de provocar la quiebra del país, pues controla sectores económicos enteros. Este es el lugar más corrupto del Líbano. Me atrevería incluso a decir que es uno de los lugares más corruptos del mundo. La situación ha reavivado las tensiones entre las religiones. Para muchos libaneses, el último recurso es marcharse. Que levante la mano quien quiera irse del Líbano al acabar la universidad. Es su única esperanza de tener un futuro mejor.
Este es el retrato de un Líbano en agonía. En Asrafie, un barrio cristiano de Beirut, el padre Gabriel se prepara para la misa. Es católico, jesuita y francófono, como sus feligreses y la mayor parte de la burguesía cristiana del país. Los fieles no solo vienen para escuchar la palabra del Señor, muchos también acuden atraídos por los sermones críticos del padre Gabriel. El Evangelio de hoy nos llega en el momento justo. ¿Qué vamos a hacer? La Navidad está por llegar y solo podemos esperar que nuestra clase política se arrepienta. Solo cabe esperar que nuestra clase política se pregunte como hizo Juan. ¿Qué vamos a hacer? Él les diría: devuelvan el dinero que han robado y váyanse de este país. Vayan a broncearse a la Costa Azul. Eso es todo lo que diré, porque hoy quiero dormir en mi cama y ustedes también. Gabriel se permite estas digresiones políticas porque vive esta crisis desde muy cerca. Ha adelgazado mucho. Le pasaré 10 kilos. Todas las semanas, el sacerdote deja su hermandad en Beirut y viaja a Bekaa, una región montañosa en el este del país. Cada vez que sube al auto, se fija en el indicador de combustible. En cuanto el depósito está a 1/3, lo lleno para no sentir que pago tanto. Llene el tanque, por favor. En un año, el precio de la gasolina se ha multiplicado por 6. ¿Cuánto es, hermano? 300.000. Aquí tienes. Gracias. Tanque lleno. Ya nos podemos ir. 300.000. Es una locura. 20 litros de gasolina por 300.000 libras. Esto equivale a la mitad del salario mínimo mensual del país. Precios exorbitantes que limitan muchísimo las opciones de transporte de los libaneses. Es increíble. Las carreteras están casi vacías. Imagine la Plaza Charles de Gaulle de París, un lunes en hora punta, con 2/3 menos de autos. Así es aquí. La sorpresa de Gabriel está bien fundada. Hace apenas 3 años todo iba bien en el Líbano. La gasolina era barata, la gente tenía trabajo y la moneda era estable. Pero hoy día todo se desmorona. Entre las primeras víctimas se encuentra la clase media del país. Se convirtieron en los nuevos pobres. Tras 2 horas de viaje, el padre Gabriel llega a Sahieh. Desde el comienzo de la crisis, esta localidad cristiana de 80.000 habitantes se ha convertido en una ciudad fantasma. La calle comercial está desierta. Las personas mayores y aisladas sufren la peor degradación social de la historia. Una iniciativa local ayuda a los más pobres entre los pobres. Gabriel colabora con ellos todas las semanas. ¿Cómo está hoy, padre? Bien, ¿y usted? Hoy tenemos mucho que hacer. Nuestro objetivo es dar comida a personas que pasan hambre y no tienen dinero. Son comidas precocinadas. Aquí tenemos ensaladas. Estos son los postres. Y los platos calientes están ahí. Hoy el padre Gabriel hace el reparto con Ragida. Ella es Janet. Le he puesto todo en la mesa. ¿Y cómo haces con las facturas? Mis hermanos me ayudan. Ah, bueno. Todos los meses me dan un poco de dinero. Que Dios los bendiga. Hermana mía, La iniciativa ayuda a más de 200 familias. ¿dónde puedo poner esto? Habibi. ¿Cómo estás? Padre querido, gracias por venir. Gracias.
En el Líbano se puede recibir la jubilación mensualmente o en un solo pago. Sabúa, una ex maestra que dio clases durante 30 años, recibió la suya en un pago único, el equivalente a 300 euros. Qué lindo está aquí. Muy bonito. Antes vivíamos mucho mejor, podíamos comprar gasóleo y madera. Hoy todo está carísimo. Tengo un problema en la vista y necesito inyecciones, pero una sola inyección cuesta 800.000 libras y la consulta médica 350.000. Este mes el médico no me puso la inyección porque no pude pagarle la del mes pasado. ¿Y qué haces cuando no te da la inyección? Me recetó unas gotas y me dijo que volviera dentro de un mes y medio. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo se puede vivir así? ¿Cómo se puede vivir cuando solo se gana una cuarta parte de lo que se gasta? Cada inyección cuesta 50 euros. Gabriel ayuda en la medida de sus posibilidades. Toma las 300.000 libras. Es para tu inyección. Escucha, es de Jesús. Gracias, es demasiado. Al final de la calle, la miseria sigue en aumento. También la ira. Esta familia vive aquí desde hace más de 50 años. El padre antes era pintor, hoy está desempleado. En las circunstancias actuales es imposible volver a encontrar trabajo. Viven sin ingresos de ningún tipo. En el interior hay una pequeña cocina, un baño y una sala de estar, que también sirve de dormitorio para toda la familia. El refrigerador está totalmente vacío. ¿Qué hace cuando quiere preparar la comida para la familia? A veces voy al mercado y los comerciantes me dan los alimentos que no vendieron. De lo contrario, todavía existe el restaurante Joana. Allí también nos dan algo de comer. Dios no se olvida de nosotros. La madre confía en Dios para salir adelante. Su marido prefiere recurrir a la ayuda privada, como la de Gabriel. ¿Usan la calefacción? No. No, ¿Para nada? ¿Y para qué tiene la estufa? es pura decoración. ¿Lo enfada que el Estado no haga nada por ustedes? ¿Qué quiere que le diga? No tengo trabajo y debo alimentar 5 bocas hambrientas. ¿Siente odio por el Estado? ¿Por el Estado? ¿Qué Estado? Sin estas organizaciones caritativas nos moriríamos de hambre. Antes de la crisis, el que trabajaba podía pagar la electricidad sin problemas. Con la inflación de hoy se ha vuelto imposible, es demasiado caro. ¿Cómo se logra sin salir a la calle a mendigar? El 36% de la población vive en la pobreza extrema. Es casi 5 veces más que hace 2 años. ¿Qué hubiera sido de esta familia sin la comunidad cristiana? Se habrían muerto de hambre, literalmente. Se habrían muerto literalmente de hambre. Hasta la vista. Hasta la vista. Muchas gracias. Muchas gracias. Todas las comunidades, ya sean cristianas o musulmanas, recurren a la solidaridad civil para sobrevivir. Nadie hubiera podido imaginar un colapso tan súbito en el Líbano. No obstante, la vida cotidiana de la población se ha convertido en un infierno en solo 2 años. Esto es Shefat, un suburbio en el sur de Beirut. Riyad tiene esta tienda de comestibles desde hace 4 años. En vista de la crisis del país, se ha convertido en un as de la improvisación. Ya no hay electricidad y este mecanismo es eléctrico, así que ya no puedo bajar las persianas. Ahora tiene un nuevo ritual matutino. Llego, enciendo el teléfono y compruebo a cuánto cotiza el dólar. En la economía del país, la libra libanesa y el dólar siempre coexistieron. Hasta 2019, la tasa de cambio de ambas monedas era estable. Un dólar equivalía a 1.500 libras. Ahora la cotización varía todos los días. Esta mañana un dólar vale 21.000 libras. Es 15 veces más que hace 2 años. La cotización del dólar sigue subiendo y entonces suben también los precios de los proveedores. Tengo que actualizar mis precios continuamente. ¿Puedes traer la calculadora? Esto es Dimex.
1,2 litros. Hoy cuesta 16.800 libras. 16.800 libras le añades el 18%. Lo subimos a 19.824 libras. Así proceden con todos los productos. Pero en la tienda, oscura por la falta de electricidad, primero tiene que encontrarlos. Aquí el Estado solo suministra electricidad entre 1 y 2 horas al día. Para que los productos congelados no se pudran, Riad tuvo que reorganizar el negocio. No puedo vender productos que estén en malas condiciones. Entonces decidí usar solo un congelador y desenchufar los otros. Tuve que renunciar a muchos de los productos que tenía en venta. Al mediodía, la luz vuelve como por arte de magia. ¡Hurra! ¡La luz! Por fin los empleados pueden volver a trabajar con normalidad. ¿Huevos, papas, algo más? Gracias, que tenga buen día. Riad no tiene ganancias con la tienda desde hace más de un año. Algunos meses incluso registra pérdidas. El Líbano solo es una sombra de lo que era. El país vive en la oscuridad. Ya no hay fiestas hasta bien entrada la noche. Beirut era la ciudad de las fiestas del Oriente Próximo. Hoy tiene resaca. El dólar se ha convertido en un bien escaso en el Líbano. En 2019, muchos inversionistas extranjeros se fueron del país porque dejaron de confiar en el gobierno libanés. Así se desencadenó la bancarrota del Líbano, pues la moneda local se desplomó sin sus dólares. Perdió casi el 90% de su valor. Los bancos impusieron drásticas limitaciones para extraer dinero a los libaneses que tenían dólares, supuestamente para evitar una bancarrota total. Desde 2019, Rebeca no tiene acceso a sus cuentas. No puedo sacar mi dinero en dólares. Aquí dice, ha llegado al límite de extracción, pero hace 2 años que no retiro nada. Es una locura. En esa cuenta tenía más de $10,000. No obstante, dada la situación en el país, es imposible saber si todavía existen. ¿Cuántas tarjetas bancarias tiene? Tengo 3. Una para los dólares frescos, otra para mis viejos dólares y una en moneda local. ¿Qué son dólares frescos? Así llamamos a los dólares del extranjero y las nuevas cuentas que se abrieron después de las protestas de 2019. Los viejos son los dólares depositados en cuenta antes del 2019, los que ya nadie puede tocar. ¿No se pueden tocar? No, imposible. Puedes ver tu saldo, pero no puedes hacer extracciones. Solo tienes acceso a los dólares frescos. Esos dólares frescos son el santo grial para quienes tienen acceso a ellos. Vienen del extranjero y ahora valen una fortuna al cambio en la devaluada moneda local. Esto ha promovido el surgimiento de una nueva clase social de privilegiados en el país. A 1 hora de Beirut, en el norte, cerca de Batrún, se encuentra este exclusivo balneario. Algunos que no se vieron perjudicados por la crisis. Las grandes cadenas de supermercados siguen llenas. Hola, ¿estás bien? Hola, amigo, ¿cómo estás? Joseph tiene 40 años y vive aquí desde hace mucho. Ese es mi pueblo. ¿Viene a menudo? Sí, más o menos 3 o 4 veces a la semana. Joseph es comercial en una empresa farmacéutica internacional. Todos los meses recibe su sueldo en dólares. ¿Dónde hay tomates maduros? Esos lindos tomates maduros. Gracias a sus dólares frescos, Joseph y Romy, su esposa, viven como reyes en un Líbano en ruinas. ¿El alcohol es muy caro hoy en el Líbano? Para los libaneses es muy caro, sí. ¿Pero usted no es libanés? Sí, pero un libanés con dinero fresco. ¿Es una nueva clase de libaneses? Exacto.
Esta botella, por ejemplo, costaba $10. Hoy cuesta 200.000 libras libanesas, de modo que la mayoría de la gente ya no se la puede costear, pero para mí es poco. Efectivamente, su sueldo mensual de $3.000 equivale a 60 millones de libras libanesas. ¿Se ha vuelto rico? La verdad que sí, me he vuelto rico. Cuando compro las cosas cotidianas, ya no miro los precios. Romy es maestra de escuela primaria. Cobra su sueldo en libras libanesas. Sin los dólares de Joseph no llegaría a fin de mes. Ahora el matrimonio ya no tiene miedo de ir a la caja. La factura de hoy, 685.000 libras. Muchas gracias. Eso equivale a un salario mínimo en el Líbano, $30. Un salario mínimo que en los últimos 2 años se redujo por 15. Ahora es más bajo que el salario mínimo en Afganistán. En esta zona residencial, en las colinas de Patrún, Joseph y su esposa construyeron su casa. Las obras comenzaron en 2017. En ese momento pidieron un crédito de 50 millones de libras libanesas a más de 20 años, pero con el colapso de la moneda local, la casa de 150 metros cuadrados les costó finalmente solo $2.500, una suma que pagaron en 2 meses. Tiene 3 habitaciones y hay una cuarta habitación atrás en el piso superior. Por el momento la usamos de lavadero. Tenemos 3 pisos. Este domingo han invitado a unos amigos a almorzar. ¿Cómo estás, amigo mío? Joseph recibe a sus invitados con un banquete de reyes. Creo que necesita 10 minutos más. Quiere compartir con los suyos su nueva riqueza. Rami, por ejemplo, es funcionario. Cobra su sueldo en libras libanesas, que hoy apenas valen nada. Así que para este amigo de la pareja, comprar una botella de vino de $6 es mucho. Mi salario mensual equivale a 80 u 85 dólares. Apenas alcanza para llenar 2 veces el depósito del auto. Antes se ganaba el equivalente a $1.200 y ahora solo son 80. La diferencia es enorme. Pese a la inflación, los salarios libaneses nunca se actualizaron. Salud. Arriba el ánimo. Apenas el 13% de los libaneses cobra su sueldo en dólares. El resto de la población paga un precio muy caro por esta crisis. Lo absurdo de la situación hace que algunos exijan justicia. En el centro de Beirut, Rebeca tiene una cita con su abogado, Fouad Debes. Como de costumbre, se cortó la luz. En todas partes se escucha la misma expresión. Este es el Líbano de hoy. Hace un año, Rebeca decidió demandar a su banco por retener ilegalmente sus dólares. ¿Qué pasó? Tenemos una cita en el Banco Biblos. Sí, pero la cancelaron. No sé cuándo podremos reanudar el juicio. Por desgracia, las cosas ahora no se mueven a nuestro favor. Pero no debemos tirar la toalla. No hay ninguna ley que apruebe este control informal sobre los ahorros de los libaneses. Debido a las protestas, los bancos cerraron durante 2 semanas. Y cuando abrieron al cabo de 2 semanas, ya no quedaba nada. Realmente nos enfrentamos a una mafia que ha decidido robar el dinero de la gente, transfiriéndolo a sus propias cuentas en el extranjero. ¿Quién es esa gente? Políticos, banqueros y el gobernador del Banco Central, Riyad Salamé. Es la estafa más grande de la historia. Hablamos de la desaparición de $100 millones. Acusan a una élite de la política y la economía de haber arruinado el país en beneficio de sus intereses privados. En 2019, un canal francés le preguntó a Riyad Salamé, el gobernador del Banco Central, por el dinero transferido al extranjero.
En el Líbano hay libertad para transferir dinero, pero lo estamos investigando desde lo ético para comprobar si hubo figuras políticas que transfirieron dinero al extranjero, lo que podría ser un abuso de poder debido a su posición. Irónicamente, se acusa a Riad Salamé como particular de estar implicado en esta fuga masiva de capitales. Solo en una de sus cuentas en Suiza, él y su hermano tienen casi 300 millones de dólares. ¿Es ese el sueldo del gobernador del Banco Central del Líbano? Claro que no. Se sospecha que el sector bancario libanés funcionó como un esquema Ponzi durante décadas. Se trata de una estructura financiera fraudulenta que promete intereses muy atractivos. Para pagarlos, el banco se sirve del dinero de los nuevos clientes. Sin embargo, cuando la fuente comienza a agotarse, toda la pirámide se derrumba. Cuando los primeros inversionistas se fueron del Líbano, todo el país pagó el precio. Hay personas como los padres de Rebeca que trabajaron toda la vida pensando que podrían ahorrar el dinero para su jubilación o para que sus hijos estudiaran en el extranjero. Y ahora no tienen nada. Se trata del robo bancario del siglo. En 2016, un estudio reveló que el 90% de los accionistas mayoritarios de los bancos libaneses son familiares de los políticos del país. Los entramados políticos de ese tipo ya tuvieron consecuencias dramáticas en el país. El 4 de agosto de 2020 a las 18:08, explotó el almacén número 12 en el puerto de Beirut. En su interior se guardaban sin vigilancia 2.750 toneladas de nitrato de amonio, un fertilizante muy inflamable. La explosión destruyó barrios enteros de la capital a lo largo de varios kilómetros. Murieron un total de 218 personas y hubo más de 6.500 heridos. Sorprendentemente, después del desastre, el presidente del Líbano apeló a la resistencia de la población en vez de establecer un plan de rescate. Señoras y señores, hoy Beirut intenta levantarse de las ruinas. Con el esfuerzo y la ayuda de cada uno de los libaneses, la ciudad curará sus heridas y volverá a ponerse de pie como siempre lo ha hecho a lo largo de su historia. Los familiares de las víctimas no descansan. El día 4 de cada mes se reúnen frente al puerto para recordar a los fallecidos. Hoy es el cumpleaños de mi Jessica. ¿Sabe lo que es para una madre no poder celebrar el cumpleaños de su hija? En segundos me quitaron a mi esposa, mi alma gemela. Pasé con ella 34 años de mi vida. Es un tema delicado. El gobierno está acusado en los sucesos. La investigación se le encomendó a Tarek Bitar, un juez considerado incorruptible, una excepción en el Líbano. Solo quiero justicia. Deseo que el juez Bitar encuentre la fuerza para aguantar hasta el final. Tiene todo nuestro apoyo. Pero su investigación se ha estancado. Hoy le quitan el caso por tercera vez. El motivo: miembros del gobierno que se niegan a ser interrogados obstruyen su trabajo. El juez conoce la verdad. Y nosotros sabemos perfectamente quién mató a esas víctimas y quién hizo estallar el puerto. Hay un hombre en el país que se interesa sobremanera por este caso. Riad, estamos en vivo. Aquí estamos de nuevo con el programa Abajo con el dominio de la corrupción. Este periodista de investigación que denuncia sin rodeos la corrupción es Riad Kobeissi.
Todas las mañanas pasa por el puerto camino al trabajo. Este es el mejor lugar para parar. Es un lugar que conozco como la palma de mi mano, pero solo por fuera porque me prohibieron la entrada al puerto. No puedo entrar. Según Riyad, varios miembros del gobierno sabían desde hace años que había nitrato de amonio en el puerto. Este es uno de los lugares más corruptos del Líbano. Me atrevería a decir que es uno de los lugares más corruptos del mundo. Este puerto es como un microcosmos del país. Este lugar lo dirigen los empleados de una mafia que hemos votado para que llegue al poder. Para poder trabajar en el puerto hay que contar con el apoyo de uno de los 4 principales partidos políticos del país. Algunos llegan incluso a pagarles a algunos políticos para poder trabajar en el puerto. Le explico por qué. Un inspector de aduanas, por ejemplo, acepta un soborno por cada producto que llega. Según nuestros cálculos, puede recibir hasta $2.000 al día. Y digo al día, cuando solo recibe $2.000, lo considera un mal día. Según los informes oficiales, el puerto genera $200 millones de ingresos anuales. Según Riyad, sin la corrupción ingresaría casi 25.000 millones. El periodista ataca a los poderosos y corre riesgos. Hace unos años, después de una de sus investigaciones, un funcionario del puerto lo agredió físicamente. Desde entonces, Riyad es prudente. He instalado mi propio sistema de vigilancia en el auto para tener pruebas si alguien intenta atacarme. Su esposa también es presentadora en el mismo canal. Hola, amor. ¿Está orgullosa de su trabajo? Sí, pero a veces me da dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque es peligroso. Tengo miedo de que le pase algo malo. ¿Sabe que su esposa teme por usted? Se lo digo todo el tiempo, pero no le importa. ¿Y usted no quiere cambiar de trabajo? No, intenté ser un periodista amable, pero no puedo. Estoy ahí para denunciar. Efectivamente, Riyad no se detiene ante nada. El periodista subió a Internet su investigación sobre la explosión en el puerto. En su página web muestra los rostros de políticos relacionados con el asunto y pone a disposición las pruebas que reunió, entre ellas una carta redactada por el coronel Joseph Scaff. Este funcionario de aduanas dio la voz de alarma ya en 2014. Un buque bajo el nombre de Rosus ha amarrado en el muelle número 11 del puerto de Beirut. A bordo se encuentra una gran carga de un explosivo peligroso que pone en peligro la seguridad pública. Exigimos que el barco se retire del muelle. Finalmente no se hizo nada. En marzo de 2017, este coronel murió de forma dudosa. Pese a la sospecha de asesinato, la investigación del gobierno concluyó que fue una caída accidental. Esa mezcla de corrupción, clientelismo político, incompetencia y negligencia es el origen de la explosión. Sé que hay países como México donde hay mucha corrupción, pero no es como en el Líbano. ¿Por qué? Porque en todos los demás países el gobierno lucha contra la mafia, pero en el Líbano el país es de la mafia del gobierno. Son los dueños de este país. El país está a la deriva. Y lo que es aún peor, tiene hambre. En esta situación, el suceso más nimio puede llevar a una escalada. Es lo que ocurrió en octubre de 2021. Los seguidores del movimiento Amal, un partido chiita aliado de Hezbollah, se manifiestan frente al Palacio de Justicia. Exigen que se aparte al juez Tarek Bitar de la investigación por la explosión del puerto. Lo culpan de estar bajo las órdenes de potencias extranjeras y, más concretamente, de atacar a los representantes chiitas del país. Vuelve el comunitarismo
La plaga del Líbano. Hacia el mediodía, los manifestantes armados están a las puertas de un barrio históricamente cristiano de Beirut. En cuestión de segundos, la situación da un giro dramático. Los manifestantes reciben disparos. El posterior tiroteo entre cristianos y chiitas dura 5 horas. Un total de 7 personas mueren, todas de las filas chiitas. Ali tiene 60 años. Desde su juventud es miliciano del brazo armado del partido chiita Amal. Una vecina chiita nos ve con la cámara y se suma a la conversación. Su edificio es uno de los que más disparos recibió. Estábamos observando a los jóvenes en la calle desde la ventana y de repente empezaron a disparar desde este lado. Todos huyeron. ¿Dónde vive? ¿En qué piso? ¿Ahí enfrente? En el quinto, ahí. Estábamos en el apartamento. ¿Podemos ir a su casa? Vengan. La mujer nos ofrece entrar a su apartamento para examinar los daños. Ali, el miliciano chiita, no se despega de nosotros. Lleva 14 años viviendo aquí con su esposo y sus 3 hijos. Nos escondimos en el baño. No hay salida de emergencia. Los disparos venían de ese lado. Esta pared la acribillaron a balazos. Fue terrible. Teníamos mucho miedo. Para testimoniar el horror de ese día, la familia lo filmó todo con sus celulares. Abbas, el hijo menor, de 13 años, todavía está en estado de shock. Pusimos esto como barrera para poder protegernos si venía un lanzacohetes. Éramos 4. ¿Tenían miedo de los lanzacohetes? Sí, de los lanzacohetes y las bombas. Tenían un lanzacohetes, fusiles M14 y M16 y granadas. Yo estaba aquí, mi vecina estaba aquí, mi padre aquí, mi hermana más allá. ¿Y cuánto tiempo estuvieron dentro? 2 horas y media, como mínimo. ¿2 horas y media? Sí, 2 horas y media. ¿Tuviste miedo? Tuve un poco de miedo, pero no mucho. Después de lo que parecieron horas interminables, toda la familia fue evacuada. ¿Tiene miedo de que vuelva a suceder? Sí, por supuesto. Vivo estresada. Me recordó a la guerra civil. Pensé que empezaba de nuevo. La familia no quiere guerra entre las comunidades religiosas. Los hijos van a una escuela cristiana y en el salón junto al Corán está el patrón de los cristianos en el Líbano. Nuestros vecinos son cristianos, musulmanes, de todas las religiones. Somos uno. Ese no es el problema. Pero para ellos es casi como si Ali se estuviera preparando para el posible regreso de la guerra civil. En el Líbano todos están armados. Las armas están por todas partes. En la década de 1990, todas las milicias tuvieron que entregar sus armas al Estado. También los del movimiento Amal. Pero cuando empezaron a molestarnos, nos conseguimos otras. Como miliciano no tengo miedo. Estoy dispuesto a ir a la guerra por mi partido. No estoy de acuerdo con lo que dice. Es una guerra absurda. A nadie le interesa vivir así en el Líbano. Queremos vivir en paz y criar a nuestros hijos tranquilos. Que los ciudadanos tengan que ir armados es un disparate. Hoy el fantasma de un comunitarismo sangriento ha alcanzado al Líbano. Al mismo tiempo, la mayoría del país trata de deshacerse de ese fantasma. Ya 1 millón de libaneses abandonaron este país roto. Los servicios públicos de todos los ámbitos están paralizados. El gobierno dejó que se echen a perder sus servicios sanitarios, sus obras en construcción y hasta la red eléctrica.
cansados de las promesas incumplidas de una vida mejor. Algunos están dispuestos a arriesgar su vida para huir del país. Es el caso de Mohamed, que vive en Trípoli, en el norte del país. Vamos, fuera de la cocina. Este ex guía turístico de 35 años vive con toda su familia en este apartamento de 2 habitaciones, con su madre, sus hermanas y sus 4 hijos. En octubre de 2021, él y su hijo Osam cruzaron ilegalmente el mar rumbo a Europa. Cuando llegaran, se les sumaría al resto de la familia. Pero su viaje duró poco. Éramos 82 personas. Habíamos comprado un bote grande. Nuestro plan era ir de aquí hasta Italia y desde ahí cada uno encontraría su camino en Europa. Pero el destino decidió otra cosa. Lo perdimos todo. Los guardacostas turcos nos arrestaron. ¿Y dónde nos volvimos a encontrar? En prisión. ¿Estuviste en la cárcel? Sí, ¿Y cuántos años estuviste en prisión? 7 años. En la cárcel éramos 16 personas en una celda. Fue duro. Mi hijo dormía conmigo en un banco rodeado de terroristas de Estado Islámico. Mohamed y su hijo fueron arrestados en la travesía hacia Europa y pasaron 29 días detenidos antes de que los regresaran al Líbano. Para la familia, la tentación de abandonar el país es más fuerte que ese trauma. Cuando mira al mar, ¿en qué piensa? Pienso en el tiempo y en cuándo será bueno para volver a salir. ¿Ese es su sueño? Mi único sueño es dejar este país con mis hijos. ¿Volverías a marcharte? Sí, ¿Y por qué? porque aquí hay muertos todos los días. En un país sumido en una de las mayores crisis financieras del mundo, Mohamed y Osam miran hacia el mar. Para ellos, tras esas olas, está la esperanza de una vida mejor.